Bienvenidos a República Laica, una iniciativa de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez de la Universidad Nacional Autónoma de México y de TV UNAM, que tiene por finalidad reunir en 6 programas reflexiones en torno al concepto de la laicidad entendida como la separación entre el Estado y las iglesias, pero también entendida como un proyecto intelectual que tiene una agenda axiológica propia y su vinculación con otros conceptos claves para las democracias constitucionales. Pensaremos en la laicidad en otros países, pero sobre todo tendremos presente los retos, los desafíos, la importancia del Estado laico mexicano. En este primer programa analizaremos cuál es la vinculación que existe entre nuestro concepto principal y 2 conceptos claves en cualquier democracia constitucional: la libertad y la igualdad. Para ello hemos invitado a un conjunto de personalidades de lujo. Estarán con nosotros Alfonso Ruiz Miguel, Miguel Carbonell, Jorge Adame, José Woldenberg, Laura Saldivia, Rosa María Álvarez de Lara, Paulín Capdeville, Hermano Vitale y Luis Salazar Carrión. Todos ellos nos ayudarán a entender cuál es el concepto y el significado de la laicidad, cuáles son las libertades vinculadas con el mismo y cuál es la importancia de la agenda de igualdad en este tema. Estamos además en un recinto de lujo que será la sede de todos nuestros programas, este estupendo, hermoso, histórico, antiguo Colegio de San Ildefonso. Quédese con nosotros que ya comenzamos en República Laica. Ya desde el siglo XVII, el pensador inglés John Locke, el padre del liberalismo moderno, advertía la necesidad de separar al poder religioso del poder político, a separar el Estado de las iglesias, la esfera del poder de la esfera de lo religioso. La razón de fondo tenía que ver con la necesidad de garantizar un amplio margen de libertades para todas las personas. Esto partiendo de un supuesto de hecho, de algo que se podía verificar en la práctica, y que es que en la realidad existe una pluralidad de convicciones, una pluralidad de creencias que deben convivir entre ellas. Esas libertades que la laicidad pretende garantizar son un conjunto amplio de potestades que tienen una vinculación directa con la autonomía de las personas y que se traducen en la libertad de expresión, en la libertad de pensamiento, pero sobre todo en una libertad que es particularmente compleja y delicada: la libertad religiosa. Entender en qué consiste y cuál es su vinculación con un conjunto de libertades más amplias, como la libertad de convicciones éticas y la libertad de conciencia, es una excelente puerta de entrada para entender la vinculación entre la laicidad y la libertad. Veamos qué nos dicen Alfonso Ruiz Miguel y Paulín Capdeville sobre este concepto y sobre su significado. La libertad religiosa no solo cubre, no solo comprende la posibilidad de tener esta o aquella religión, sino también, y esto es muy importante, la posibilidad de no tener una religión, la posibilidad de tener una actitud no religiosa, una actitud que puede ser agnóstica, que puede ser atea, o que puede ser una forma de religión que podríamos llamar atípica. La libertad de convicciones éticas permite subrayar la libertad de los ateos y de los agnósticos de no creer y de no practicar ninguna creencia o religión. La libertad de conciencia y la libertad de convicciones éticas comparten eso de que son libertades del foro interno de las personas, ¿no? En los 2 casos es la libertad de creer o de no creer, y se presenta como un espacio de libertad o de autonomía del individuo frente a la imposición de verdades dogmáticas que pueden provenir tanto de las instituciones religiosas o en algunos casos de los propios estados. Aprovechemos de las intervenciones de Alfonso Ruiz Miguel y Paulín Capdeville
un elemento interesante. Si observamos bien lo que nos han dicho, la libertad religiosa no solamente tiene que ver con el derecho que tienen millones de personas de creer en un ser supremo, en una vida trascendente, en una religión y eventualmente en afiliarse a una iglesia determinada, obviamente practicando el culto que esa afiliación supone. No, en realidad la libertad religiosa también tiene una contracara, aquella que llamamos libertad de conciencia o de convicciones éticas y que permite también dar una base de reconocimiento, de legitimidad a la libertad de quienes no creen, de quienes son agnósticos o son ateos. Pues bien, la relación entre estas libertades es una relación compleja que tiene repercusiones en ámbitos prácticos. Pensemos, por ejemplo, estando en donde estamos, en el ámbito de la enseñanza, de la escuela. Pauline Capdeville nos ayuda a entender esta compleja relación y su traducción en algunos dilemas de la vida práctica. Escuchémosla. Podemos definir básicamente la libertad religiosa como la libertad del ser humano de vincularse libremente con lo sagrado, ¿no? Esta libertad es muy importante, es que tiene una vertiente positiva y negativa. Por un lado, la libertad de creer y por el otro lado, la libertad de no creer. En este sentido, el Estado laico es el que justamente garantiza las condiciones de libertad para todos, ¿no? Tanto de los creyentes como de los no creyentes y de las minorías religiosas. En ese sentido, me parece que la escuela pública debe ser separada de todo dogma en especial para permitir tanto la libertad religiosa, es decir, la expresión de todos, pero también preservar la libertad de conciencia de todos los alumnos. La libertad religiosa es una noción más amplia que incluye también las libertades, digamos, materiales, ¿no? Como la libertad de culto, la libertad de enseñanza, la libertad de manifestaciones de las propias creencias. La libertad de convicciones éticas permite subrayar la libertad de los ateos y de los agnósticos de no creer y de no practicar ninguna creencia o religión. Si pensamos en la laicidad, resulta interesante pensar en dos tipos de sociedades y de Estado. Aquellas en las que existe una iglesia dominante, hegemónica, históricamente afianzada y políticamente presente, y aquellas otras sociedades en las cuales existe sobre todo una pluralidad de religiones, una pluralidad de creencias, una pluralidad de iglesias. Bueno, en ambos casos la laicidad vinculada con las libertades tiene enorme sentido. En el primero, porque la separación entre la iglesia y el Estado, entre esa iglesia dominante y la autoridad política, constituye prácticamente la condición de existencia de este último. Y en las sociedades en las cuales la pluralidad religiosa está presente, porque la separación constituye la condición de posibilidad de la existencia, de la recreación y de la convivencia de esas religiones. Quizá la mejor manera de entender cuál es esta vinculación en estos dos modelos de sociedad entre la laicidad y las libertades es pensar qué sucedería en un Estado que tiene el arreglo contrario, en un Estado confesional o en un Estado autoritario. Para ello nos ayudan Beatriz Pajés y Jorge Adame. Dentro de un Estado confesional se coartan las libertades en todos los ámbitos de la vida. Un Estado laico que no respeta la libertad religiosa y la libertad de expresión es un Estado absolutista. La laicidad del Estado se justifica en la medida en que protege la libertad religiosa y la libertad de expresión de todos los ciudadanos. En efecto, si pensamos en los estados confesionales, que son la negación de la autonomía de las personas, y en los estados autoritarios, que son la negación de la democracia y de la libertad, encontraremos que en esos arreglos institucionales no existe la posibilidad de que las personas lleven a cabo una vida autónoma. Una vida autónoma en dos direcciones, entendida como la posibilidad de ejercer mi libertad en privado, pero también como la posibilidad de incidir en las decisiones de la colectividad en la que vivo. Luis Salazar nos ayuda a entender el significado de este tema
y posteriormente Beatriz Pagés lo aterriza en un nicho temático particularmente controvertido y delicado, el de los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo de las mujeres. Escuchémoslos. Siempre que se habla de libertad hay que tratar de distinguir entre lo que es la esfera de autonomía y de acción que no debe ser interferida por ningún poder, con la idea de libertad como poder de hacer algo. Yo creo que te plantearía la situación a la inversa, es decir, ¿qué sucede dentro de un estado confesional con la mujer? Dentro de un estado confesional, las libertades de las mujeres son totalmente perseguidas, sobre todo la libertad reproductiva, la libertad sexual, por ejemplo, incluso su libertad cotidiana. Libertad religiosa, libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de expresión, autonomía, ¿de quién son? Esta es una pregunta fundamental cuando hablamos de este tema. ¿Pertenecen a las personas, solamente a nosotros los individuos, o pertenecen también a las organizaciones religiosas, a las iglesias? El pensamiento liberal, el pensamiento ilustrado, ha sostenido con insistencia que estos derechos, por ser derechos fundamentales, son exclusivamente de nosotros, de los individuos, de los hombres y de las mujeres, como Beatriz Pagés bien advierte. Pero hay quien piensa que no, que en realidad se trata de derechos que también pertenecen a las organizaciones religiosas. La tensión entre estas visiones es en verdad importante, porque de ella depende la manera en la que se configurarán las relaciones en las normas entre la libertad, la laicidad y los estados democráticos. Escuchemos a Luis Salazar Carrión, quien piensa, como de hecho yo también lo hago, que en realidad las iglesias son poderes y por lo mismo no deben ser titulares de libertades. Justo porque necesitamos libertad religiosa, necesitamos determinar que esa libertad es la libertad de los individuos, no la libertad ni de la iglesia ni de ningún otro poder para modificar o deformar una educación propiamente laica e ilustrada. Yo tengo la impresión de que los promotores de una visión antilaica, siempre que hablan de libertad religiosa, hablan no de la libertad de los fieles, no de la libertad de los ciudadanos, hablan del poder de la Iglesia para intervenir en la educación pública, o hablan del poder de los padres para forzar una educación religiosa en la escuela pública. Luis Salazar Carrión nos ha conducido a uno de los temas más polémicos, delicados y controvertidos cuando se analiza el tema del Estado laico, el de la educación. Un tema al que incluso le dedicaremos un programa entero de nuestra serie por su relevancia y por su significado. Cuando hablamos de la educación y la laicidad, emerge también el asunto de los límites a la libertad. ¿Cuándo y cuáles son los límites legítimos al ejercicio de nuestras libertades? El pensamiento liberal, incluso en su versión más clásica, ha reconocido que estos límites se encuentran en los derechos de las demás personas. Mi libertad termina en donde empieza la del otro, es la famosa frase que todos conocemos. Pero algunas personas también consideran que existen otros bienes socialmente valiosos que por su contenido también pueden oponerse, entrar en tensión e imponer límites a las libertades. Existe una controversia sobre cuáles son estos bienes valiosos y tiene que ver esto con cómo consideramos al Estado laico y cuáles son los valores que consideramos importantes en nuestra comunidad. Escuchemos lo que nos dicen Rosa María Álvarez de Lara y Jorge Adame sobre este importante tema, los límites a las libertades en un Estado laico. El límite, como todos los derechos, creo que el límite de mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Todos los derechos humanos tienen sus límites, no hay un derecho humano absoluto. Los límites encausan esos derechos para que sean ejercidos en un sentido positivo para la persona y para el bien común. El derecho de libertad religiosa, en el sentido del derecho de elegir una religión, es un derecho que no tiene restricción.
porque afecta básicamente la vida interior de las personas. Y estas restricciones son el orden público, la moral, la seguridad o la salud públicas, así como las libertades y derechos de terceros. Jorge Adame, como hemos visto, ha colocado en el centro de la ecuación la importancia de la libertad religiosa, una importancia que tiene que ver con el ámbito privado y la libertad privada de cada uno de nosotros y que también, desde su punto de vista, debe de garantizarse en el ámbito de lo público. Pero hay quienes sostienen una concepción distinta, quizá fundada en una acepción más fuerte de la laicidad, y piensan que en realidad la libertad en materia religiosa también debe entenderse como una libertad ante la religión, como una libertad para no concebir ningún tipo de creencia religiosa y también para criticar abierta y públicamente las creencias, las religiones, la religiosidad. Ese es el caso de Hermano Vitale, quien nos ofrece una serie de reflexiones sobre este otro ángulo en el cual tiene mucho sentido pensar sobre la vinculación entre la laicidad y la libertad ante las religiones. El Estado debería hacer de manera que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, aprenderían lo que es religión, pero también lo que es la posibilidad de pensar en un mundo sin creencias religiosas. Yo creo que hay 3 niveles desde los cuales enfrentar el tema de la libertad frente a la religión. Es decir, desde el punto de vista en el nivel personal, yo creo que hay que empujar, como ya he dicho, el sentido crítico. Y bueno, desde el punto de vista social, al nivel de la sociedad, digamos, las creencias van puestas en entredicho. Es decir, toda creencia de mayoría de la población o de minoría de la población, de grupos étnicos, no solo de grupos religiosos, tienen que estar puestas en entredicho. ¿Qué mejor manera de entender el contraste de ideas que tiene sentido y que adquiere posibilidades dentro de la laicidad que escuchar los puntos de vista de Jorge Adame y Hermano Vitale? Después de todo, la laicidad se entiende así, como la posibilidad del disenso, como la posibilidad del debate, como la posibilidad de la convivencia de la pluralidad de ideas y de creencias. Miguel Carbonell nos explica cuál es el sentido de esta dimensión plural, de esta dimensión deliberativa en las democracias y cuál es su espacio dentro del contexto de la laicidad. Beatriz Pajés, por su parte, lleva el tema de nuevo al contraste entre los estados laicos y los estados confesionales. En su conjunto nos enseñan que las libertades, para ser verdaderas, para ser reales, para estar garantizadas, solo pueden ejercerse en un estado laico. Escuchémoslos. Yo no estaría nunca por censurar por tipo de sujeto. Puede haber temas que nos simpaticen más o menos, enfoques que nos parezcan más o menos adecuados, pero yo no sería de la idea de decir, estos señores no pueden opinar sobre esto. Me parece que opinen, si discrepamos de ellos, pues daremos las razones opuestas y construiremos entre todos la esfera pública deliberativa. ¿Por qué? Porque dentro de un estado confesional predomina sin duda el dogma, las verdades absolutas que se te imponen en todos los terrenos, no solamente dentro del ámbito de la sexualidad, sino dentro de la libertad de creencias, de las libertades de pensamiento, dentro de la libertad en materia educativa, de tal manera que, bueno, implica coartar y convertir a los seres humanos en una especie de esclavos y en una especie de rehenes también de la propia religión. Hemos tenido oportunidad de ver en la primera parte de este programa de República Laica cuál es la estrecha, aunque también compleja relación que existe entre la laicidad y la agenda de libertades. Una relación compleja, robusta, importante, que nos indica que existe una vinculación profunda entre la agenda laica y los derechos fundamentales. Pues bien, esta relación
también se presenta si miramos a la igualdad como valor, como principio, como aspiración fundamental. Lo que sucede es que en nuestras sociedades complejas existen una diversidad de creencias que deben coexistir entre ellas. Esta pluralidad, su legitimidad, son condición necesaria para la convivencia pacífica. El reconocimiento que merecemos cada una de nosotras, cada uno de nosotros, sin importar la creencia, la religión que profesamos, constituye una condición necesaria para que las sociedades democráticas coexistan de manera pacífica. En ese sentido, la vinculación entre la laicidad y la igualdad pasa por un derecho fundamental, fundamentalísimo se me antoja decir, el derecho a la no discriminación. Ninguno de nosotros, ninguna de nosotras debe recibir un trato diferenciado, debe de ser menospreciado, debe de ser precisamente discriminado por creer o no creer en religión alguna. A eso nos ayudarán nuestros invitados en este bloque, a entender cuál es esta vinculación entre la igualdad y la libertad. Escuchemos primero a Alfonso Ruiz Miguel y a José Woldenberg. La laicidad en realidad es un principio que lo que propone es la posibilidad de que todas las creencias religiosas, o mejor dicho, todas las creencias en materia religiosa, puedan expresarse con libertad y con igualdad. Pues bien, la laicidad yo creo que es la posición de respeto. Yo creo que está en el propio horizonte de conveniencia de las propias iglesias. Creo que solamente desde el laicismo es que se logra esa convivencia armónica entre diferentes credos, que solamente es el laicismo el que garantiza precisamente esa coexistencia entre los diferentes credos. Y creo que como está en la Constitución, pues se entiende que el asunto de la fe es un asunto en lo fundamental privado. A la base de esta coexistencia entre creencias distintas, entre pluralidad de concepciones, existe una fórmula que implica una tensión casi irresoluble. Por un lado, existe la necesidad de reconocer la diversidad también de culturas e incluso de concepciones sobre lo que es y significa la laicidad, y por el otro, existe la necesidad de encontrar aquellos elementos y principios que deben de ser universalizables, aquellos que valen en todas las sociedades y que permiten hacer del proyecto laico un proyecto que sustente a las democracias constitucionales. Norberto Bobbio decía que la laicidad no es una cultura, sino la condición que hace posible la convivencia de todas las culturas. Eso es lo que Laura Saldivia nos explicará en unos momentos. Y después, Jorge Adame recuperará la tesis de la universalidad que reside en el reconocimiento del valor de la autonomía y para algunos de la dignidad de todas las personas independientemente de la sociedad en la que vivan. Escuchémoslos. Bueno, en principio tal vez reformularía un poco la forma en la que está planteada la pregunta. Me da la impresión que la laicidad no necesariamente debe receptar una idea universal o de misma aplicación para todas las personas, sino que debe tener en cuenta las diferencias que existen entre las personas. Tal vez el gran desafío es pensar un modelo de laicidad que tenga en cuenta que las personas tienen identidades culturales muy diversas, entre ellas identidades religiosas muy diversas. Bien, lo que es un antídoto contra la discriminación es el reconocimiento de que todos los seres humanos tenemos la misma naturaleza racional y libre, independientemente de las diferencias que tengamos, incluso las diferencias de tipo religioso. Pero ¿cómo conjugar esta difícil relación tensa entre el particularismo y el universalismo? Me parece que la mejor manera de hacerlo es comprendiendo que el reconocimiento igualitario que presupone la laicidad y que vale en los estados democráticos no obscura las diferencias. Por el contrario, el reconocimiento de la igualdad en una sociedad democrática supone nuestro derecho a pensar, a creer, a expresar distinto. Es decir, se trata de una igualdad en la diferencia. Alfonso Ruiz Miguel, José Woldenberg y Laura Saldivia
nos ayudan a comprender cuál es la difícil relación, pero fundamental en una democracia, entre el reconocimiento de nuestra igual dignidad a pensar distinto, la necesidad de garantizar que las sociedades no homogeneicen el pensamiento y sobre todo la necesidad de garantizar que cada uno de nosotros puede ejercer su vida en plena autonomía, en particular en un campo sentido, el de los derechos sexuales y reproductivos. Escuchémoslos. Para mí el Estado es una empresa, una institución que debe considerar por igual a todos los ciudadanos y por lo tanto debe considerar también por igual todas las creencias. Que la pretensión por homogenizar una sociedad siempre acaba siendo una pretensión abusiva y persecutoria de quienes no son idénticos a nosotros. Otra forma en la que esto puede ocasionar alguna violación concreta al derecho a la igualdad tiene que ver con que los postulados, las creencias de la religión católica, en muchos casos es contradictorio con la protección de los derechos de ciertos grupos que se encuentran en situación desaventajada. Un caso bien concreto para poder situarlo se refiere a la protección de los derechos de las minorías sexuales. Es conocido que la doctrina católica no tiene una postura muy benéfica respecto de estas personas, las personas homosexuales, las personas transexuales, las personas transgénero en general, las personas lesbianas, y con sus discursos, que uno podría denominarlos de tinte excluyente, contribuyen a hacer aún más larga la lucha en pos de conseguir la protección especial del derecho a la igualdad que les corresponde a estos grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El tema de los derechos sexuales y reproductivos, y en particular de los grupos de personas que han sido objeto de discriminaciones históricas, nos permite colocar en el centro de la ecuación cuál es la vinculación específica que existe entre la igualdad y la laicidad y el Estado laico como arreglo institucional. Entre otras razones, porque nos indica que los estados democráticos, fundados en el principio de la laicidad, tienen una doble obligación vinculada con la agenda de la igualdad. Por un lado, deben garantizarnos que no será el Estado mismo, que no será el poder político, que no será el gobierno quien generará discriminaciones directas. Y por el otro, debe de garantizarnos que el Estado generará las condiciones sociales que permitirán a las personas vivir legítimamente sus diferencias, pero también obtener el reconocimiento que merecen sin importar cuáles son sus creencias, sus ideas, sus orientaciones o sus preferencias. Alfonso Ruiz Miguel, Rosita Álvarez de Lara y Miguel Carbonell nos ayudan a entender cuáles son las relaciones que existen entre el diseño institucional de un Estado laico, pero también entre la dimensión social y la agenda de la laicidad y la igualdad. Escuchémoslos, porque veremos que no basta con un arreglo institucional que garantice la separación entre el Estado y las iglesias, sino también es necesaria una cultura que genere condiciones no discriminatorias en materia de creencias. Cuando el Estado contribuye a pagar al clero de una determinada iglesia, como ocurre en España solo con la Iglesia Católica, por un lado está discriminando a otras creencias religiosas y por otro lado está haciendo algo que rompe el principio de neutralidad del que hablábamos. México tiene una larga tradición histórica de Estado laico, pero ya en la convivencia social hemos visto en entidades federativas una profunda intolerancia. Hemos visto incluso que se ha forzado a personas a salir de determinadas comunidades por no estar de acuerdo con cierta religión, o que se han incluso llegado a atacar escuelas públicas porque transmitían valores que no eran acordes con los de un determinado grupo social. Esto me parece terrible, porque precisamente a lo largo de la historia la religión ha sido una causa discriminatoria. Incluso en los orígenes del constitucionalismo mexicano había una religión oficial y quienes no participaban de ella eran objeto de un tratamiento jurídico diferenciado, normalmente negativo. Tan es así que nuestro artículo primero constitucional dice que no se puede discriminar por religión precisamente.
La relevancia de la laicidad es justamente el respeto a que le debemos a las personas a que tengan la creencia que sea dentro de una gama de opciones amplia o que no tengan. Hemos llegado así a las conclusiones de este programa de República Laica sobre las vinculaciones entre la laicidad, la igualdad y la libertad. Les agradezco que me hayan acompañado y les comparto cuáles son las reflexiones finales con las que me quedo. La laicidad es un proyecto institucional, estatal, pero también es un proyecto cultural con una agenda axiológica propia. Constituye la base y el presupuesto que hace posible a la construcción de las democracias modernas. Y si, como decía Bobbio, la democracia, los derechos humanos y la paz son tres momentos de un mismo movimiento histórico, entonces la laicidad constituye un proyecto ineludible. Nos vemos en la próxima edición de República Laica.